Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy vamos a charlar acerca de un tema quizá conocido o a lo mejor no te habías parado a pensar en él. El tema es el siguiente: ¿por qué hay religiones? Y nos referimos en general a todo el mundo. Pero bueno, para acercarnos al tema, pues tenemos con nosotros a Camilo Esperón. A Camilo le gusta mucho investigar y hasta incluso el lado oscuro, o sea que supongo que eso lo tiene ya muy machacadito. Bienvenido, Camilo. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros a Flor Sánchez. Flor es profesora de religión evangélica, entre otras cosas. Y bueno, pues tiene el tema más cercano, supongo yo. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. También nos acompaña Lourdes Díaz, y Lourdes es una otra veterana de la radio. Hace un rato hubo ocasión de charlar un ratito y yo le recordaba que ella tiene, entre comillas, la culpa de mucho del trabajo que yo hago en la radio. O sea que vamos, yo a Lourdes le tengo que poner un monumento. Bienvenida, Lourdes. Hola, buenas noches. También nos acompaña Tomás Acuña, que aparte de empresario y con responsabilidades importantes en la Iglesia de Marín, pues nos honra con su presencia y siempre aporta cosas pensadas, que no todos tenemos tiempo para pensar. Él tampoco tiene más que nosotros. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Daniel y compañía. Un saludo. También nos acompaña Pedro Crenes. Pedro es escritor y últimamente parece que los premios que ha recibido, que han sido algunos importantes, están tirando de otros compromisos y algunas veces podemos contar con él en el cuarto de atrás, lo cual es valioso para nosotros. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues vamos entonces con el aperitivo. El cuarto de atrás tiene peculiaridades, lo mismo que cuando recibimos a alguien, pues hacemos un pequeño aperitivo y así empieza el cuarto de atrás también. No bebemos nada, no comemos nada. El aperitivo es música. Así que escucharemos hoy 3 piezas de música de la buena, pizcas de adobo musical las llamamos, y hoy serán de Piotr Ilich Tchaikovsky, un compositor ruso de la época del romanticismo. Es autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, como los ballets El lago de los cisnes, La bella durmiente, El cascanueces, el primer concierto para piano, el concierto para violín, que es el único que escribió para violín, uno que es una maravilla,
Actualmente es considerado como el compositor más destacado de Rusia y una de las figuras más importantes de la cultura de ese país a lo largo de la historia. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata del comienzo del concierto para piano y orquesta número 1 en si bemol menor, Allegro, Manon Troppo, Opus 23, y la pianista será la famosísima pianista argentina Marta Argerich, que aunque ya ha superado los 80, todavía se enfrenta al teclado y cómo lo hace. Será acompañada por la Real Orquesta Filarmónica, dirigida por Charles Dutoit. Vamos a escucharlo. Bien, pues después de saborear esta primera pizca de adobo musical, magnífica desde luego, y con Marta al piano, no digamos, vamos ya con el tema de nuestra tertulia de hoy en el cuarto de atrás. Es una pregunta sencilla, creo yo, ¿o no? ¿Por qué hay religiones? Yo os voy a adelantar una definición muy sencilla, la del diccionario de la Real Academia Española. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales
principalmente la oración, el sacrificio para darle culto. Eso aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Hay algo que no dice la Real Academia Española, pero que es un hecho conocido de todos, que aparece en todas las épocas y razas. Bueno, en nuestro tiempo del cuarto de atrás, hoy tenemos también con nosotros un invitado especial, Adrián Montes. Él vive en Argentina y dirige una emisora de radio cristiana. Así que para nosotros es una sorpresa y un honor tenerlo hoy agregado al cuarto de atrás. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí acompañarles en esta ocasión y en esta oportunidad aquí en la radio. Bueno, pues vamos entonces a comenzar nuestro recorrido. ¿Por qué hay religiones? Tomás, ¿tú qué nos contarías? Bueno, yo creo que hay religiones porque el hombre intuye a Dios. Y eso es un hecho. Y lo ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre tiene un conocimiento intuitivo no solo de la existencia, sino también de la presencia de Dios en su vida. Y eso es algo difícil de negar. Y este conocimiento intuitivo no solo proviene de la razón, de sus propios razonamientos, que también a veces pensamos que el conocimiento de Dios viene de otro sitio, sino de la razón, pero también viene de la razón. Y las personas en su día a día, cuando ven la naturaleza, cuando ven eh, la existencia del bien y el mal, razonan y llegan a conclusiones con respecto a Dios. Pero no solo eso, también está la conciencia, la convicción de que existe un bien y existe un mal. Hay toda una serie de evidencias que hacen que el hombre intuya, y no solo intuya la presencia de Dios, mejor dicho, la existencia de Dios, sino también la presencia de Dios en su vida. Y eso explica, sin duda, las religiones. Bueno, ahora vámonos a América. Pedro, tú que representas a Panamá por nacionalidad, bueno, aunque tú ya eres más español que cualquier panameño por los cuatro costados. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué hay religiones? Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Tomás. Necesitamos aferrarnos a, a alguien más allá de nosotros. Nosotros solo no nos atrevemos y nos hemos inventado la política, nos hemos inventado la ciencia y un montón de cosas para explicarnos esta sensación que nos decía Tomás, esta intuición que tenemos, ¿no? Y siempre queremos apelar a algo mucho más grande que nosotros para tomar nuestras grandes decisiones, ¿no? Sobre todo las trascendentales. Entonces yo creo que ahí es donde entra la necesidad de las religiones y que cada uno, como decía la definición, y tú complementabas, Daniel, de la academia, es que esto pasa en todos los tiempos y en todas las razas y en todos los países, ¿no? Siempre hay una mirada hacia arriba, por decirlo así, ¿no? Del ser humano, ¿no? Entonces, y eso se convierte en una religión, en una manera intuitiva, todas ellas de esta cercanía hacia la divinidad, ¿no? Y es cuando por fin Dios se acerca y se asoma y se comunica con nosotros y nos da la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Que es cuando podemos tener ese conocimiento, vamos a llamarlo así por ahora, más formalizado, estandarizado, puesto, jerarquizado, revelado de parte de él directamente, al cual tenemos que aferrarnos todos, ¿no? Bueno, ya que estamos en el tema, Adrián, ¿tú qué contestarías a esta pregunta? ¿Por qué hay religiones en el mundo? Sí, yo estaba pensando en lo que decían nuestros amigos aquí presentes y no sé si aquí les ha pasado, pero al menos en Argentina en más de una ocasión, uno está en el culto, en la iglesia y de pronto entra un perro, ¿no? El perro se mete en la iglesia, siempre hay algún voluntarioso que trata de sacarlo, siempre lo hemos logrado, pero el perro ingresa a la iglesia, pero no viene a adorar el perro ingresa como a cualquier lado. Con esto quiero señalar que la búsqueda de Dios es algo inherente a la raza humana, a cada uno de nosotros. Todos, como decía Tomás, buscamos a ese Dios, estamos en esa búsqueda. Hay veces la búsqueda es sincera y nos conduce al Dios verdadero. Hay veces se buscan otros caminos, pero el solo hecho de que haya una religiosidad o una tendencia a buscar una religión es porque el hombre tiene esa necesidad. Hemos sido creados por Dios y necesitamos
volver a Dios. Y eso se manifiesta en los distintos cultos que vemos. Flor, tú que has trabajado más que otros el alma humana desde tus estudios de psicología, aparte de que vas adiestrando, enseñando o ayudando a chavales en tus clases, ¿tú cómo responderías a esto? ¿Por qué hay religiones? Bueno, pues yo respondería que hay religiones porque el hombre fue creado, lo acababa de comentar ahora mismo, María, ¿no? El hombre fue creado para tener una relación con Dios. Y se ha visto en sociología que las tribus más recónditas que están aisladas son religiosos, o sea, montan sus ritos en esa búsqueda de algo externo, de una fuerza externa que tiene que ver con su creación. Dios puso mucho de sí, mucho no, bueno, a imagen y semejanza de él nos hizo, ¿no? Y dentro de eso que Dios creó en el hombre, lo estabais comentando, la necesidad de relacionarse con Dios. Y aparte es que el principio de todo era así, ¿no? Dios se relacionaba, caminaba con el hombre en el jardín, hablaba con el hombre, se relacionaba. Y el hombre, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, en la selva más recóndita, donde sea, siente esa necesidad. ¿Cómo la cubre? Pues con ritos religiosos. O sea, para el hombre es una necesidad la religión. Lourdes, Y eso se tú... ve en todas partes. Ujú. Gracias. Lourdes, ¿tú cómo contestarías a eso así de entrada? Bueno, pues independientemente de que es cierto que tenemos esa necesidad de relacionarnos con el Creador, pero yo creo que la religión muchas veces la buscan no solamente aquellos que tienen necesidad de comunicarse con Dios, sino también aquellos que han sentido a la vida y a la muerte. Y entonces, por lo tanto, necesitan aferrarse a una creencia. Y de ahí surgen tantas, sorprendentemente, hasta miles de religiones. Así que, bueno, si nos da tiempo, podremos ver un poco más. Camilo. Bueno, desde un punto de vista histórico, pues desde que la humanidad es humanidad, ha creído en Dios, ¿no? Y además, si uno profundiza en la historia de las religiones, llega a la conclusión de que el conocimiento de Dios ha sido más perfecto en la remota antigüedad que ahora. La cosa ha ido degenerando, ¿no? Tiene razón el apóstol Pablo, y la arqueología lo demuestra, cuando él dice en el capítulo 1 de Romanos, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como tal, sino que acabaron adorando imágenes y haciendo cosas peores, ¿no? Y la historia de las religiones pues habla de eso, ¿no? En China, por ejemplo, Confucio decía que él estaba tratando de encontrar un libro donde encontraría al Rey Supremo, lo que él llamaba un Dios creador. Él llegó a la conclusión de que en el conocimiento de China, en los comienzos de todo, creían en un ser supremo, un Dios único y creador. Ahora que tengo a Pedro ahí delante, pues yo que sé, la América Central, en el altiplano, pues el conocimiento de Viracocha, un dios que era un dios supremo y creador de todos los dioses que vino a continuación, y podíamos seguir así, yo que sé. Por ejemplo, Sir Flinders Petrie hablaba de que los egipcios creían al principio en un dios único y creador también, y que después fueron creando varios dioses, ¿no? Entonces, la humanidad siempre ha tenido un conocimiento de Dios y siempre que ha querido, digamos, adorar a Dios. Lo que pasa es que yo pienso que por obra del maligno, poco a poco ha ido retorciendo las creencias, poco a poco, hasta tener las religiones que tenemos ahora, que algunas son, desde un punto de vista humano, bastante aberrantes incluso, ¿no? Pero el conocimiento de Dios está ahí porque es inherente al ser humano, ¿no? Y como decía Chesterton, decía que cuando uno deja de creer en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Y la verdad que cuántas veces he conocido yo a supuestos ateos que, por ejemplo, tiene que decirle yo, ¿y por qué me estás leyendo el horóscopo todas las mañanas aquí en el periódico, ¿no? O cosas como esas, ¿no? Es inherente al ser humano creer y, por tanto, las religiones son el fruto de esa creencia. Y lamentablemente, pues el conocimiento de Dios se ha ido perdiendo en muchos lugares, de muchas maneras, ¿no?
Por alusiones, Pedro, te toca por alusiones. Ya estáis viendo la pantalla, porque todos tenéis la pantalla delante y ya sabéis de qué va. Bueno, por alusiones. Pues sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno estudia el origen religioso, las religiones centroamericanas, Sergio Ramírez tiene algún libro y algunos ensayos sobre ese tema, y, y al final lo que te das cuenta es de cómo todos hemos estado buscando lo mismo en todas partes y a la vez, en realidad, ¿no? Cuando amanecía en Europa y anochecía en América, y aunque no sabíamos los unos de los otros, todo el mundo estaba mirando hacia arriba, ¿no? Todo el mundo estaba en una búsqueda constante, ¿no? Y después cuando se da ese encuentro entre estos dos mundos, el antiguo y el supuestamente nuevo, es cuando entran en contradicción las convicciones que tenían cada uno de qué era Dios y cómo debía abordarse la idea de la divinidad y demás, ¿no? Se llegan estos grandes conflictos, ¿no? Pero es interesante desde ese punto de vista ver cómo Dios nos ha diseñado de tal forma que siempre hemos estado de alguna forma preguntándonos qué es este aire frío que sentimos en el pecho, ¿no? Que no terminamos de tapar con algo, ¿no? Y es después cuando se nos dice que ese vacío que tiene el ser humano tiene el tamaño de Dios, por decirlo así, y solamente puede llenarlo Él, ¿no? Entonces, venimos de esa intuición ambos, ¿no? Entonces, bueno, y esa es la maravilla de cómo Dios nos ha creado y nos busca. Tomás, tú antes mencionabas intuiciones, pero creo que lo mencionaste también, pero de lo que se ve, de lo que se ve puede haber algo que nos empuje hacia pensar en un ser supremo. Sí, yo más que intuición, me gusta mejor decir conocimiento intuitivo, ¿no? Porque es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, yo creo que las personas tienen conocimiento de la existencia de Dios, aunque no sean capaces de formular las pruebas. Pero también es cierto que en nuestro día a día sentimos a Dios en muchas circunstancias. Una de las pruebas más sólidas de la existencia de Dios es que el universo no pudo crearse a sí mismo. Esta es una prueba que se ha argumentado y que se ha sistematizado en muchas ocasiones. Es decir, todos provenimos de algo. Nosotros provenimos de nuestros padres y los componentes naturales, los elementos que vemos en la naturaleza, provienen de otras cosas. Es decir, incluso un árbol químicamente proviene de la tierra que lo sustenta y que le da los materiales, digamos, para construirse genéticamente, ¿no? Entonces, el universo no pudo haberse creado a sí mismo. Y eso es algo que todos sentimos de alguna manera. Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos un bosque, cuando vemos el mar, cuando vemos la armonía entre las distintas especies animales en un ecosistema, sentimos que ahí hay un diseño. Y es algo bastante evidente. Es decir, no es el caos lo que vemos alrededor. Alrededor lo que vemos es orden. Y orden es una de las características de Dios. Por tanto, en este conocimiento intuitivo que todos tenemos de Dios, hay pruebas razonadas también. Y después está, como decíamos, también el sentimiento de la conciencia, el sentimiento que nos acusa o que nos defiende cuando actuamos como si hubiera unas normas que alguien ha establecido. ¿Quién las ha establecido? Todos sentimos a Dios y yo pienso que tenemos pruebas de ello. Y los datos estadísticos así lo afirman. Después comentaré algún dato que tengo aquí escrito. Ujú. Flor, tú que te has licenciado en biología, algo que hoy ya necesita un graduarse y después un máster, has tenido un privilegio. Tú desde la biología pura, ¿tú crees que es posible percibir a Dios? Ostras, es que desde la biología pura hay que ser honesto y decir que Dios está ahí. Porque cuando tú estudias lo más básico que forma la vida, que es una célula complejísima, complejísima, con un montón de cosas, con un montón de estructuras que hacen cada una función súper necesaria, bien coordinada, y ves una persona que está hecha de macromoléculas formadas, que forman esas células, que tienen funciones diferentes. Es que es imposible no creer en Dios. Es que es imposible, porque eso no le une el azar, por mucho que se quiera ni la sopa inicial aquella que tenía moléculas sueltas o átomos sueltos y por
una descarga eléctrica, se unieron y formaron. No, no. O sea que desde la ciencia es más fácil llegar a la convicción de que hay algo externo que tuvo que hacer, que actuar para que la vida funcionara y para que la vida sea como está ahora. Hacemos un breve alto en nuestra conversación del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata del comienzo del concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 35 de Tchaikovsky, con Enmi Bergey como solista y la Orquesta Sinfónica de Budapest, dirigida por Arpad Ho. Escuchemos. Bueno, seguimos alrededor de algo que hablábamos antes, que creo que para quienes están escuchando tiene protagonismo en su vida. Lourdes, en tu vida diaria, en la vida normal que tú haces diariamente, ¿hay aspectos que pueden recordar a Dios aunque tú no tuvieras otra información? ¿Estás ahí, Lourdes? Y estoy aquí. Ah, es que no te escuchaba. No te entendí la pregunta. Bueno, vamos a ver. En tu vida diaria, si tú Sí. estuvieses en la vida diaria de cualquier vecina de tu barrio, ¿hay Mm. aspectos en el día a día que te recuerdan a Dios? Sí, sí, en muchos momentos, porque
Realmente siento que soy una persona que desde muy pequeñita tenía esa necesidad de Dios. Y recuerdo desde muy pequeña ser alguien muy interesado en buscar al Señor. Y aún sin haber tenido un encuentro personal con Jesús, era una persona que necesitaba esa vida íntima, ese reconocer a Dios en muchas áreas de mi vida. Y siempre había una palabra que yo decía, y era que estaba viva porque Dios quería que estuviera viva. Y yo creo que en esa necesidad y en esa sed que tenía de Dios, pues el Señor tuvo misericordia de mí y un día se mostró de una manera personal a mi vida. Y ahí entonces fue cuando yo tuve un encuentro personal con el Dios vivo. Hasta ese momento yo había vivido una religión. Necesitaba creer, pero después de ese momento, certeza de que Dios sí estaba ahí, que Dios me escuchaba. Y tengo esa certeza cada día de que Dios me escucha, de que Dios me acompaña, de que Dios me aconseja, de que nunca me deja de su mano. Y bueno, esa experiencia la vivo cada día, cada día. Pero Pedro, sí tengo que decir que tengo que separar esa vivencia que yo tengo ahora con la que yo tenía antes. Antes tenía una religión y ahora tengo una relación. gracias, Lourdes. Pedro, ¿tú recuerdas de tu niñez algo de lo que llamaba Tomás al principio intuición de Dios? En lo Pues personal. sí, en lo personal sí. Y era sobre todo la sensación de que no estaba solo, de que había alguien más, ¿no? Y también desde muy pequeños también, claro, yo me topé, por decirlo así, con la propia búsqueda de mi madre, ¿no? Que era la que nos llevaba yo fui a un colegio católico desde muy pequeño, entonces siempre había una conciencia de alguien más, ¿no? Y, y es esta intuición simple hasta que te van enseñando que se llama Dios, que de pequeño le llamamos Papá Dios, ¿no? Papá Dios, el niño Dios en Navidad, ¿no? Entonces, siempre esta idea de alguien por encima de uno, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Y una cosa que me pasaba muy pronto también era que yo fui Boy Scout cuando era pequeño, y esto de ir a la selva, ir de campamentos, ir a la naturaleza también impresionaba mucho, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención también las estrellas, la astronomía, de una forma muy pequeña, tampoco era una cosa muy importante, pero esa grandeza de los astros y todas esas cosas así, era un poco inquietante incluso, ¿no? Ver toda esa grandeza, qué significa todo eso, ¿no? Yo creo que por ahí iba latiendo yo, gracias a Dios, hacia él, ¿no? Y él era el que me llamaba, ¿no? De alguna forma, ¿no? Camilo, ¿tú recuerdas algún tipo de intuición divina en tu niñez, en tu primera niñez? Mm, Como intuición, yo era muy racional ya de chavalín, ¿no? Y en esa búsqueda que siempre tuve, nunca encontraba, digamos, aquello que me satisfaciera plenamente. De hecho, pues el catolicismo romano que a mí me inculcaron de pequeño, pues, no sé, la idea de la culpa y de que Dios estaba ahí, si Dios estaba constantemente amenazándote con el infierno, el purgatorio, era algo que a mí no me satisfacía del todo, ¿no? Pues cuando ya fui madurando con los años, pues continué con esa búsqueda y la búsqueda acabó muy mal. Acabé siguiendo a un gurú, ese gurú me llevó al gnosticismo, el gnosticismo me llevó a Rosacruces, los Rosacruces me llevaron a otras, a las demás temas del ocultismo variados, ¿no? Sobre todo Madame Blavatsky y después por último pues los masones, pero todo eso fue una búsqueda que hasta que ya más adulto
me presentaron a Jesús como ese ser personal, ese ser de amor que perdona y que te acompaña y que te hace un Dios personal, pues eso fue una transformación completa en mi vida y por fin hallé la paz y por fin encontré aquello que estuve buscando toda mi vida, la verdad. Hasta que encontré a Jesús ya siendo adulto, no tuve esa paz que yo siempre busqué en el interior de mi vida, eso lo tengo que reconocer, ¿no? Los Rosacruces decían que yo que sé que Buda era la luz de Max Gender, por ejemplo, que fue el concepto Rosacruz del cosmos, por poner un ejemplo, ¿no? Decía que bueno, que si Buda era la luz de Asia, Jesucristo podía ser la luz del mundo, ¿no? Pero claro, era un Jesús cósmico y un Jesús muy diferente a que los evangelios después me enseñaron como, y conocí personalmente a ese Jesús, ¿no? Y por tanto, sí, ahora sí tengo mi experiencia con Dios es diaria, por supuesto. Cuando me encanta mucho meditar, pasear por los ríos, por la naturaleza, encontrar ese momento donde yo pues veo a Dios en todos los sentidos, pero sobre todo en mi interior, en mi alma, ¿no? Cada día de mi vida le estoy dando gracias a Dios por ese momento en que Él me encontró. No es que yo lo encontrara a Él me encontró a mí. Tomás, ¿por qué, por qué crees tú que unas religiones, hablamos en general en lo que sepamos de panorama de religiones, por qué unas tienen más éxito en personas, es decir, en cantidad de seguidores, que otras? Bueno, yo creo que hay mucha gente que se aprovecha de esta necesidad de encontrar y conocer a Dios que las personas tienen para sus propios intereses, ¿no? Y ahí se aplican criterios de marketing y de éxito personal. Y entonces hay verdaderas estafas emocionales en la vida de las personas, ¿no? Entonces hay religiones que tienen mucho éxito porque están enfocadas de una manera comercial, digámoslo así. Ahora bien, la religión más universal, sin duda ninguna, es el cristianismo. El cristianismo es la religión más extendida en el mundo y tiene unas evidencias tan profundas y tantas personas que pueden testificar pues, cosas muy parecidas a las que estaba diciendo Camilo ahora, que realmente es muy difícil rebatir el cristianismo de una forma seria y de una forma sostenida. Yo la verdad que si me hicieras la misma pregunta que le has hecho a Camilo, no podría contestar igual que él, porque cuando yo era muy pequeño, yo ya tenía mucho conocimiento de Dios, es decir, nací en un hogar cristiano y desde casi mi uso de razón, pues tenía conocimiento de Dios. Yo aprendí a leer en la Biblia y por tanto, de pequeñito en la escuela dominical ya conocía las historias de la Biblia. Pero yo vi a Dios en mi vida muchas veces y lo veo ahora cuando veo para atrás. Cuando veo hacia atrás, cuando veo las cosas que ocurrieron en mi vida, veo cómo todo tiene sentido y veo cómo Dios me guió y me llevó a donde estoy ahora. Por tanto, la experiencia de Camilo y la de Pedro y la mía son muy distintas porque nuestras circunstancias fueron diferentes, pero en nuestra vida se ha manifestado y se manifiesta cada día Dios, sin duda ninguna. Y lo sentimos y lo vemos a nuestro lado. Flor, tú que vives así muy en directo la enseñanza religiosa, que es algo profesional, eh, ¿tú por qué crees que algunas religiones, y no hablamos, ya que Tomás lo ha mencionado, no hablamos del cristianismo, sino de otras religiones que tienen muchos seguidores en el mundo? ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que si quitas de lado el cristianismo, la mayoría de las otras religiones que hay, bueno, no todas, pero una gran mayoría se basan en el humanismo, en la persona. Entonces, si la gente no quiere eliminar a Dios de la ecuación, la única forma de ser religioso sería pues con las orientales que tienen que ver, que ahí sí que hay dioses, que no es que no haya dioses, pero hay dioses, no hay Dios, no hay un Dios único, ¿no? Pero las otras tienen que ver más con la introspección, con el crecimiento personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que un poco va por ahí el tema. De todas formas, sí que quería comentar que hay religiones que han tenido mucho éxito porque han sido impuestas. A ver, el cristianismo en una época muy grande de la historia fue impuesta.
y sigue impuesta. Quiero decir, yo no quería entrar mucho en el cristianismo porque me has dicho que apartara, que no, vamos, que apartar el cristianismo y que no hablara del cristianismo, pero el cristianismo en muchas naciones fue algo impuesto. Entonces también, claro, a ver, hay muchas personas que siguen el cristianismo, pero que realmente tampoco son cristianas. En cambio, quien se hace budista, de repente, esa persona sí que ha, digamos, estudiado el tema un poco y se ha metido en esa religión a sabiendas. Pero muchas personas que son cristianas porque vienen de en un país que ha sido, pues igual ya impuesto esa religión y ya se sigue la tradición. Y es más tradición y cultura que religión propiamente dicha. Adrián, tú que vives en un entorno tradicionalmente, sobre todo cristiano, aunque quedan aún restos de algunas antiguas creencias de los nativos de América, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Flor ahora, que en muchos casos los cristianos, hablamos en general, son cristianos de nombre nada más? Sí, y lamentablemente se aplica también a los evangélicos. Hay muchos evangélicos que lo son de tradición, pero no de auténtica relación con Cristo. Estuvo muy bueno esto de establecer la diferencia entre religión y relación con el Señor. Lo que estamos hablando es de establecer una relación con Dios, tal cual como lo decimos, sin mediadores, sin secretarios, sin ningún intermediario. Estamos hablando de una religión que tiene una verdadera fe, que tiene una singularidad, y es que es algo que con vos y con Dios. Y eso está buenísimo. Pero hay algo también que aclarar, y es que la fe cristiana no es solamente algo individual, sino que tiene aspectos colectivos, porque el Señor es quien organizó la iglesia como tal. Entonces, nuestra fe es esencialmente individual, es tu relación con Dios, pero también Dios ha querido que involucre a otros. Y nuestra fe puede ser vivenciada cuando estamos con otros. Pedro, ¿tú cómo entrarías a eso? Lo que acaba de decir Adrián ahora, ¿podrías ampliarlo un poco en tu propia perspectiva? Es decir, la fe individual y la fe comunitaria. Pues yo creo que es fundamental empezar a tener la convicción en el tiempo en que estamos, en que todo cambio alrededor de nosotros empieza con nosotros primero, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de acercarnos a Dios, de hacer esta separación de la que hemos hablado de religión y relación, se establezca perfectamente, de tal manera que cuando nosotros nos encontramos con otros, podemos comunicarles una relación, podemos llamarles a una relación, ¿no? Yo creo que también mucha gente ya está muy cansada de la religión, ¿no? De este religare, ¿no? De las formas, de las costumbres solamente, ¿no? Que eso al final queda todo tan manido que al final no tienes nada, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más interesante y es mucho más demandante de los demás el hecho de que podamos presentarnos a nosotros mismos como personas que estamos relacionadas con Dios, que tenemos una relación con Él, que le conocemos de una forma personal, que Dios interviene en nuestras vidas, que no es solamente unos ritos o unas normas, unos 10 puntos que hay que cumplir, ¿no? Y yo creo que lo que nos acerca más a las personas bueno, nos ha pasado a todos que dicen, no, me encantaría tener tu fe, ¿no? Bueno, no, la fe te la dará Dios, ¿no? Pero yo te invito a tener una relación con Dios, ¿no? Y siempre pienso en la mujer samaritana, ¿no? En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿no? Que esta mujer de lo que se asombraba de Jesús no era toda la teología que podía decirle a Jesús, esta pequeña discusión que tenían, sino que este hombre me ha dicho quién soy, no será el Mesías, ¿no? Y se fue con ese mensaje a otros, ¿no? Ven a conocer a alguien, no a algo, no a una idea, ¿no? Sino a una persona, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no? Entonces, para mí, lo vivo de esa forma, ¿no? De llamar a otros a encontrarse con un Jesús que está dispuesto a querer relacionarse con ellos.
Lourdes, tú que has escuchado seguro que muchas veces en la radio confidencias o preguntas o testimonios, eh, ¿por qué crees, Lourdes, que en el ámbito cristiano en general, en el ámbito católico, si quieres, en España, ¿por qué crees que hay poca relación con Jesús, que no hay una presencia en las vidas que sea apreciada, conocida y estimulada, enseñada, practicada? ¿Por qué crees que se produce, o a lo mejor tú crees que no se produce? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, hay que decir que hay personas que tienen una relación muy estrecha con el Señor. Pero hay algo que en lo que yo estaba meditando ahora cuando estaba hablando Pedro, eh, y ahora cuando tú me estabas preguntando, y estaba pensando en el joven rico. Ese joven que resulta que desde su juventud él siempre había hecho todo. Él había cumplido con todos los mandamientos. Sin embargo, sabía que necesitaba algo más. Él hasta ese momento había estado viviendo una religión, conocía lo que tenía que hacer, o sea, él conocía que tenía que realizar una serie de cosas para agradar a Dios, pero tenía un vacío en su corazón. Por eso se acercó a Jesús a preguntarle, ¿qué más tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y cuando Jesús le dijo que si quería ser perfecto, vendiera todo lo que tenía, que dejara las posesiones. Eso es lo que muchas veces le falta a la gente, dejar las posesiones, dejar aquellas cosas que muchas veces no son posesiones materiales, sino que son creencias a las que nos aferramos porque necesitamos creer así, de esa manera, o necesitamos que las cosas sean como nosotros pensamos y no queremos ser sencillos. La religión no salva a nadie. Lo que nos salva es la relación con Jesús. Lo que nos salva es la transformación que Dios puede hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Y podemos cumplir todos los mandamientos y podemos cumplir todas las cosas, pero si realmente no buscamos la perfección y no buscamos que sea Jesucristo el que esté en nosotros, el que viva en nuestras vidas, en nuestros corazones, el que gobierne, pues no salimos, no dejaremos nunca de ser religiosos. Y la religión, vuelvo a decirlo, no salva. Ese es el problema de las religiones. Las personas buscan una religión porque necesitan creer en algo, pero hay que decirle a la gente que lo que tiene que creer es en Jesucristo. Camilo, ¿por qué crees tú que tienen tanto éxito? Y ahora mismo Lourdes hablaba de ello, los ritos, el hacer cosas en el ámbito religioso. ¿Por qué tienen tanto peso y tanto éxito los ritos? Los ritos, porque es más natural para el hombre natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hombre espiritual pues encuentra a Dios, que es espíritu, bueno, valga la redundancia, pero encuentra a Dios como una relación, como un ser personal que vive con él, pero al hombre natural le gusta el ritual, porque el ritual conlleva un precio, conlleva un sacrificio, casi siempre. Y el hombre por naturaleza quiere ganarse la salvación, quiere acercarse a Dios a través del sacrificio, ¿no? Por eso en nuestra tierra, en el sur, en el norte, buscaremos siempre ejemplos, encontraremos ejemplos a montones donde a través de los rituales que conllevan un sacrificio, parece ser que ese hombre quiere entonces acercarse más a Dios. Por eso las promesas, ¿no? El otro día encontraba hasta un futbolista que por ganar un campeonato estaba haciendo una promesa en el campo, caminando de rodillas por todo el campo de fútbol. Por poner un ejemplo que he visto hace 4 días, ¿no? Pero podíamos ir a las romerías tradicionales, etcétera, etcétera. Siempre el hombre. Recuerdo a mi pastor Roberto Goitía cuando hace muchos años él decía que si
hubiera que pagar un precio por la salvación, todo el mundo era salvo, ¿no? Y yo me quedé pensando en esa frase y digo, pues sí, es cierto, es cierto. Pero como la salvación y la gracia de Dios es tan grande que nosotros como seres humanos no podemos merecerla ni conseguirla, pues entonces pasa lo que pasa. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo somos los seres humanos? Dios nos regala una salvación, nos lo da todo hecho, solo tenemos que aceptarlo y eso va en contra de nuestro egoísmo, de nuestro amor propio y pasa lo que pasa, ¿no? Y a la pregunta que tú hacías antes, desgraciadamente aquí en Europa y en Occidente, pues sí está bajando el cristianismo a nivel mundial, ¿no? Si tuviéramos que buscar un epicentro donde los hombres buscan más una relación con Dios, tendríamos que encontrarlo el epicentro en África ahora mismo. No es Europa, no es América del Norte. Sería África y después Asia. Esto es lo tremendo y lo precioso de Dios, ¿no? Que sigue haciendo su obra maravillosa, pero no tiene por qué estar siempre en un cierto lugar determinado lo que Dios hace, ¿no? Tomás, te voy a pedir hoy, que sale Camilo, yo no sé lo que hacemos tú y yo, hacemos unos rugidos, madre mía. Tomás, es verdad que se ha recalcado mucho, yo creo que ya por parte de todos, el hecho de la relación, vivir la relación con Dios como eso, una relación. Pero, ¿qué lugar ocupan entonces las obras? Porque es evidente que repasando toda la Biblia aparecen muchas obras recomendadas, que además responden al proyecto de Dios. ¿Qué lugar ocupan las obras en la salvación? Bueno, estábamos hablando ahora de los ritos, ¿no? Y eso tiene algo que ver. Los ritos le gustan a las personas porque le tranquilizan. De alguna manera le hacen sentir que están haciendo cosas, que están haciendo un esfuerzo y que por tanto de alguna manera tendrán que ser retribuidos. Entonces, ese es el sentido en el que se ven las obras habitualmente. Pero las obras son todo lo contrario. Las obras son la consecuencia de la relación y la prueba de la relación. Cuando llegamos a tener una vida nueva, una vida espiritual, entregamos nuestro corazón al Señor, las obras son la consecuencia. Las obras no pueden comprar nuestra salvación. Pero si no hay buenas obras, eso es la evidencia de que no tenemos la salvación. Y eso es algo que es importante entender. Es decir, si una persona no practica buenas obras, eso es la evidencia de que no conoce a Dios. Ahora bien, si tú intentas llegar a conocer a Dios por tus buenas obras, estás poniendo el carro delante de los bueyes. Es justo en el sentido inverso, ¿verdad? Llegamos a conocer a Dios y como consecuencia practicamos las buenas obras porque nuestro Dios es bueno y hace buenas obras también. Por tanto, como hijos suyos, como hijos de Dios, claro que sí, tenemos que practicar buenas obras. Esas son la evidencia y el fruto de nuestra relación con Dios. Flor, en tu trabajo, ¿tú enseñas la conveniencia de vivir como se debe? Claro, pero para vivir como se debe, primero hay que conocer al autor de la vida y aceptarlo como Salvador y Señor para poder vivir como se debe, porque de otra forma no se puede. Yo la verdad es que, sobre todo este año, me he puesto unos objetivos que eran que los niños conocieran un poco más la Biblia, porque no leen mucho, que conocieran la Biblia y que conocieran a Jesús, el personaje principal de la Biblia. Y que sobre todo los más mayorcitos, los de quinto y sexto, intentar explicarles el Evangelio y que entendieran, obviamente, sobre el Espíritu que tiene que tocar, pero dejar la palabra ahí, dejarles un versículo, algunos, bueno, ya sabéis, el versículo por autonomasia que habla del Evangelio, Juan 3:16, a dejárselo escrito, bueno, que lo escribieran ellos mismos, que intentaran aprenderlo y explicarles qué significa ese versículo. Y eso es en lo que este año he trabajado muchísimo, sobre todo con los cursos más mayores. Lourdes, en este mundo del siglo XXI, tan tecnologizado y tan lleno de dispositivos por todas partes, cómo podemos llegar mejor al entorno en el que estamos
con el conocimiento de verdad de la necesidad de Dios. Pues no dejando de dar el mensaje. No debemos de cansarnos jamás. Pero también es cierto, tecnológicamente hablando, muchas veces el mensaje desde que sale hasta que llega puede parecer frío. La verdad es que yo soy más de los mensajes cara a cara, codo a codo, ¿no? Cuando tú tienes cerca a la persona con la que prácticamente no tienes que hablar y le puedes dar un mensaje con tu vida, con tu manera de ser, con tu forma de comportarte, con tu manera de vivir, de respirar. Esas cosas son las más importantes, las que verdaderamente muestran a Dios. Hacerlo a través de la tecnología no debemos dejarle hacerlo. Esto que estamos haciendo hoy aquí es mostrar a Dios y decir eso, que existen muchísimas religiones. A mí me asombró cuando estuve viendo la cantidad de religiones que hay. Creencias, hay más de 17.000 creencias y religiones consideradas unas 4.200. Pero fíjate, Dios solamente hay uno. Y uno es el camino para llegar a Dios, Jesucristo. Y esto es lo que hoy más que nunca tenemos que seguir diciéndole a la gente, que Dios ni es lejano, es un Dios cercano, es un Dios que no ha encogido su mano sigue tendida para salvar y que es necesario solamente que el que busca a Dios crea que Él está ahí y que existe. Y yo creo que no nos debemos de cansar de dar el mensaje, nunca. Pues muchas gracias, Lourdes, y muchas gracias a todos. Estamos llegando al final y yo me revelo siempre cuando se llega al final, porque la verdad esto pasa como cuando estamos juntos y lo estamos hoy, que empezamos a charlar y la charla va centrándose un poco más y llega un momento que, ay no, hay que irse, que es tarde. Pues estamos en este momento y yo lo siento de verdad que mucho, pero... En fin, muchas gracias a Camilo, a Flor, a Tomás, a Lourdes, a Pedro, a Adrián, por ayudarnos a aproximarnos algo a este tema de la religión. Pero es evidente que como estamos sometidos a un reloj, el cuarto de atrás dura 1 hora, no dura 1 hora y media ni 1 hora y 5 minutos, es 1 hora. Y yo me tengo que sujetar porque si no, pues sale cortado. Por lo tanto, vamos a ofrecerte la tercera pizca de adobo musical, que es una pizca muy bonita. Se trata del final del Cascanueces de Tchaikovsky por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Simon Rattle. Vamos a escucharlo.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.